opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos en esta mañana de domingo. Dice el IDEAM que las lluvias ya van a empezar a ceder. ¿Será que creemos? Me da pena. No es que desconfíe, por Dios, del IDEAM. Una entidad muy seria y llena de técnicos, pero lo que digo es que, hombre, qué clima tan complicado. Sí, y Juan Roberto, yo creo que podría decirnos alguien, las abuelas dirían, pero ¿quién los entiende? Porque cuántos meses no pedimos lluvia. Que lloviera, y ahora que llueve, hombre, que llovedera. Lo que pasa es que las lluvias también han traído sus estragos a diferentes regiones y pues Juan Roberto, estarse mojando como que no es tan chévere. Como que no es tan chévere, pregúntele a los que todos los días se van en moto, en bicicleta, en patineta, pero sí, además ha causado emergencias, pero eso no es culpa del clima, las emergencias son culpa de la preparación, de la falta de previsión de quienes deben tomar esas decisiones para evitar que ocurran las emergencias. Bueno, volvemos a hablar, y lo hacíamos hace un rato, sobre este panorama político tan complejo, generado por un presidente que impone la agenda, por un presidente que está en campaña y por un presidente que decidió, como nos decía la profesora Eugene Richard, escoger la plaza pública y acudir, como dice él, al pueblo para dedicarse a lo que le queda de mandato, a hacer política. Doña María Alejandra Villamizar, ¿cómo le va? ¿Por qué tan escondida? ¿Qué tal, Juan Roberto? ¿Por qué tan perdida? No, para nada, ¿cuál perdida? ¿Le ha parecido poco toda la maratón de candidatos con los que hablamos ya en el anterior programa, además con ustedes? Mire, quiero arrancar con esa reflexión, si perdida, no perdida, porque no volvió a gastar nada en la oficina, pero sí, tiene razón. Me encanta que me extrañe, eso sí. No, se le extraña profundamente, pero tiene razón. Y arranquemos hablando por ahí, María Alejandra. ¿Cuántas entrevistas fueron? 23 en total. 23, claro. Sí. Casi todo el espectro de candidatos que hay en este momento. De esas charlas, María Alejandra, que han sido muy productivas, que han salido en los noticieros, que se llama, acordemos la sección, Yo me creo presidente, que no tiene ningún sentido de burla o ningún aspecto peyorativo. La idea es que el que se crea presidente, pues que hable y converse con María Alejandra sobre el país que tiene en la cabeza. Basado en esas charlas, María Alejandra, ¿qué impresión le queda a usted de qué liderazgos se están formando en Colombia de cara a esas elecciones? Es como pensar que hay una nueva generación de gente que se atreve pues a ponerle la cara a una realidad tan compleja como la de Colombia, y estoy hablando, dándoles el crédito, la intención de participar, de ampliar el debate democrático, de crear también opciones democráticas y que no haya para nada, digamos, un declive de la participación política. Sin embargo, hay que decirlo, he escuchado muchas conversaciones que se han suscitado a partir de las entrevistas, gente que dice, hombre, tampoco cualquiera puede ser presidente. Entonces creo que las dos miradas se pueden complementar. Nosotros hemos querido hacer abarcar un amplio espectro político para que se vea también un poco esa apertura y esa generosidad, si se quiere, por parte del canal también para decirle al país, aquí están y no faltan opciones. Sin embargo, también entendemos que ha habido pues personas que, si bien están en la política, apenas están comenzando o tienen unas intenciones todavía muy, digamos, muy precoces, por llamarlos así, para aspirar a la presidencia. Pero bueno, a mí que me ha llamado la atención en propuestas, pues es claro que el tema es la seguridad. Algunos lo utilizan como bandera, digamos, más propaganda que propósito real. Otros están hablando de la unión, que también es importante, y es la necesidad de que el país no se siga polarizando, que haya una posibilidad de tener un proyecto común. Y otros están hablando de temas muy concretos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo rural, la vinculación del campo y la ciudad, el tema regional, ¿no? Esa reflexión alrededor de que es un solo país. En fin, hay de todo, pero honestamente me parece que todavía hay un gran vacío de un liderazgo real que pueda convocar a los colombianos en un momento de mucha incertidumbre. Y yo creo, Juan Roberto, que no va a haber, y María Camila, que no va a haber esto hasta dentro de unos meses. Esta campaña está muy larga, está muy diversa, muy distinta además a las anteriores, y creo que hasta dentro de unos cuantos meses no vamos a empezar a consolidar
como ciudadanos, digamos, una ambición mucho más clara de lo que pueden ser las elecciones en el 26. Falta tiempo aún, María Alejandra, pero dentro de esa amplia baraja en la que usted bien dice hay de todo, denos esperanza. Si hay perfiles que salgan de esa dinámica de lo que nos decía ahorita la profesora Eugene, de esa política del miedo, de que si hay candidatos que no quieran meterse en ese ring interminable de pelea con el presidente para legitimar lo que él quiere, que es su discurso de que hay culpables y pecadores en este panorama. El presidente está profundizando la polarización alrededor de sus propósitos, a mi juicio, del legado que quiere dejar. Es decir, Petro no llegó a la presidencia para pasar desapercibido y no lo está pasando, no está siendo desapercibido. Este sacudón, digamos, en términos nacionales, que ha puesto todos los temas sobre la mesa, la salud, la pensión, la educación menos, ¿no? Desafortunadamente. El tema laboral, que es muy importante, que hoy día tiene obviamente este escenario de casi que de confrontación política, la legitimidad del Congreso, la decisión de la paz o no la paz total. Todos esos asuntos que ha puesto sobre la mesa Gustavo Petro sí han generado una manera de involucrar más masivamente a los colombianos en los temas del país. Yo creo que esa conversación agitada no es de por sí algo perjudicial. Lo que sí es perjudicial y lo que está haciendo es que primero haya mentiras, utilice argumentos falsos, que deslegitime un poco la figura presidencial, dando unas salidas que no están dentro dentro de los parámetros constitucionales en algún sentido. Y esto parece atrevido, pero es que esta última consulta, y supongo que hablaremos de ello, sí, parece más un juego, ¿no?, de provocación, que estar ceñida pues un poco a las normas. Está bien, puede que no esté violando ninguna ley, pero en términos de someter al Congreso a este escarnio público, pues está creando unas fisuras de legitimidad institucional muy complejas. Y yo creo que poner a la gente y hablar de un pueblo que está en contra de las instituciones y que se revele a las instituciones va a crear, no tenemos esos elementos dentro de nuestros parámetros de interpretación y digamos de funcionamiento todavía establecidos, y no quisiéramos tenerlos porque no se trata de eso. El pueblo se representa en el Congreso, sí, y por más deslegitimado que esté en el Congreso, es el escenario institucional de representación más amplio que tiene la democracia. Entonces, sí, el presidente en ese sentido pues nos está creando discursos que son desde la oposición a los políticos, les está creando a ellos, les está creando esa reacción casi agresiva de descalificarlo, que yo creo que es una provocación en la que no se puede caer, ¿no? Sí. Sería interesante escuchar a la oposición argumentar más que descalificar. Es que a eso iba yo, María Alejandra. Es que el tema es que si en un lado la cosa no se ve alentadora, y hablo, digamos, del oficialismo, en el lado de la oposición, pues me da pena decirlo, es una percepción muy personal y quiero su opinión, pues tampoco. Es decir, uno no ve propuestas, uno no ve una sensatez y una firmeza para competir con ese discurso y esa narrativa, como dice el presidente Petro, del mismo mandatario. Es que ahí, no sé, yo no veo. Hay una sensibilidad dentro de los ciudadanos a temas que Gustavo Petro ha sabido poner en el... Uy, aquí hay un niño llorando. La sensibilidad... Uy, que no sea un mal presagio. No, una niñita que debe estar con alguna pataleta, pero ya me alejo. No, el presidente lo que ha creado una sensibilidad social alrededor de muchos temas para muchos colombianos que se sienten identificados porque querían, digamos, que en algún momento se tuvieran en cuenta sus realidades. Sí. La realidad de las horas extras, la realidad del trabajo, los domingos, la realidad del reconocimiento. Lo que pasa es que el lenguaje que ha utilizado el presidente es un lenguaje de confrontación, y yo insisto, creo que la oposición política está desgastándose en descalificarlo per se. Creo que lo que esperaría uno en un debate constructivo es esta opción, como creo que lo está haciendo el Congreso ahora que están debatiendo las propuestas de la reforma laboral. Están
creando los escenarios institucionales y están dando argumentos para sí o no. Aquí no se le puede decir a los empresarios que no pueden o que tienen que seguir negando derechos a los trabajadores. Eso es absurdo. Lo que pasa es que hay que, digamos, crear una conciencia de transformación del país. Es que el cambio no es malo, el cambio se necesita, el cambio sigue siendo un anhelo. Creo que el anhelo del cambio, y ya con eso termino, Juan Roberto, Gustavo Petro lo está volviendo confrontación. Y los cambios se pueden hacer sin necesidad de confrontación. Los cambios se pueden hacer con consenso. Y hay que hacerlos. Estoy de acuerdo con usted, hay que hacerlos. Y hay que hacerlos y a través de consensos que uno esperaría que se hubiera y que se agoten. Yo sí insisto en que se deben agotar todas las instancias posibles para crear consensos. A Petro hay que dejarlo pelear solo. Él puede pelear y su debate, digamos, de enfrentar socialmente a los ricos, a los pobres, a los oligarcas, utilizando este lenguaje que ya para muchos es un lenguaje pues un poco anacrónico. Sin embargo, pues ahí está y es una realidad política. Entonces creo que ahí hay que poner los pies sobre la tierra y hacer un poco más elaborado el momento, el análisis. Esto no es blanco o negro, ¿no? Aquí están pasando cosas profundas. Claro. María Alejandra, dejarlo pelear solo puede ser la respuesta a este panorama tan confuso, porque la cancha al presidente, porque es que la cancha en la que él nunca ha jugado es la cancha de la gestión, que es lo importante a la hora de gobernar. ¿Hay manera de conducirlo hacia esa cancha para que el balón juegue en ese terreno de la gestión y no de la tensión? No, ya no. Ya desafortunadamente estamos ante un gobierno que está en campaña, ante un ministro del Interior totalmente desbordado, que desconoce buena parte del escenario, que está haciendo de sus formas habituales un abuso, a mi juicio, del Estado mismo. Creo que está desgastada la figura de la gestión. Estamos viendo contrataciones enormes, estamos asistiendo a ministerios que no tienen ni siquiera secretaría general. Estamos asistiendo a un desgobierno, eso no hay duda. Y el desgobierno es por lo que se debe, digamos, ahí sí calificar y juzgar a Gustavo Petro. Porque hable de una manera X o Y, porque utilice 5 o 6 veces las mismas evocaciones históricas, etcétera, eso ya es él, digamos. El individuo Gustavo Petro carga con eso ya lo tenemos, eso ya se fue así, él es así. Pero con lo que no podemos, digamos, y ahí es donde uno espera que haya un debate político real, es en la gestión del ambiente, de la educación, de la salud, María Alejandra, en la política pública. Se lo pongo así, esta semana no es que hayan pasado desapercibidos, pero muy hábilmente la pirotecnia política pues hizo que se opacaran cosas como esta. Las denuncias de la ministra de Justicia realmente son desde la semana pasada, pero esta semana ella las concretó, profundizó sus denuncias. Lo que dijo la propia presidenta Francia Márquez, digo, mire, me dejaron sin plata, me sacaron del ministerio cuando estaba medio empezando a andar, me toca limosnear plata en las alcaldías y gobernaciones para hacer eventos, es un gobierno racista, patriarcal, en fin. Y súmele a todo eso lo que usted señala, el desgobierno, una situación de orden público desbordada, esos serían los temas claves, pero es que la pirotecnia hábilmente opaca todo eso. El discurso nos está distrayendo. Claro, el discurso es un discurso adornado, es un discurso lleno de arandelas. Y ese discurso, pues obviamente llama la atención porque no hemos tenido un presidente con esa oratoria y con esta vehemencia y que convoque la tentación, digamos, del pueblo y de abocar al pueblo de Gustavo Petro, que me parece además que se está desgastando. O sea, hay un temor porque es que Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro es producto del estallido social. Y el estallido social fue peor que la pandemia. El estallido social convocó al país a una reflexión profunda sobre si esto era un inconformismo social que nos hizo preguntarnos perdón. Sí, adelante. Ahora lo encarna muy bien. Ahora, me encanta, eso salió del alma. Sí. Pues diciendo ahora en qué país estamos y cómo vamos a dar el paso adelante. Y por eso tenemos como ese temor de que ese estallido vuelva. Entonces, esa vocación cuando él dice al pueblo, a la calle, es como el miedo que convocó para esta ahora semana, sí van ¿no? a volver a salir. Para el paro nacional esta semana que viene. Pero fíjense, pero un paro nacional convocado
consensuado por las centrales obreras y con los sindicatos y no sé qué, eso tiene una forma, entre comillas, ordenada, ¿no? Sí. De salir y manifestarse. Eso se desgasta. El presidente pensó, fíjense, en el discurso del día que se hundió la reforma. Sí. El día que se hundió la reforma, el presidente sale ahí y dice, además desde todos China, a la calle. Que la fuerza pública, que él como comandante general de la fuerza pública le pedía no tocar a nadie que saliera a las calles. Él se imaginó que las calles iban a llenar de gente saliendo corriendo. Eso no va a pasar. Colombia no está, la gente tampoco está, digamos, dispuesta a desgastar un sentimiento, sí, de indignación si se quiere, pero no de agresión y tampoco pues como poner sobre aviso a la fuerza pública, porque entonces las calles se van a controlar. Suena como caricatura, la verdad, sí. Pues un poco sí, entonces ¿para qué seguir? Que él convoque al pueblo que quiera. Me parece maravilloso que la democracia la planteen como una democracia que es de la gente, de la calle, pero no necesariamente con esta cosa, pues como de salir a la batalla y a linchar, digamos, a quiénes entonces. Y luego la pregunta es, ¿quiénes son los líderes que entonces van a encarnar? Es verdad que la clase política ha dejado unos grandes, digamos, decepciones. Claro. Y la clase política colombiana sí se merecía no sé si de Gustavo Petro, pero sí de la gente, un jalón de orejas. La corrupción en Colombia necesitaba un jalón de orejas. La desigualdad en Colombia necesita un jalón de orejas. El clasismo en Colombia necesita un jalón de orejas. Eso está bien. Eso nos debería evolucionar, pero no de una manera de confrontación de estas que pareciera pues que estamos en 1800 y pico terminando una barbarie, una gesta libertadora que nos va a llevar a unos campos de batalla. Todos estamos de acuerdo en el cambio, lo que choca es el cómo. Claro. Y es que ni siquiera se habla de cambio, se utiliza como una bandera política, no más. Ahora, mire, la izquierda es más que Gustavo Petro. Y la izquierda va a seguir y ojalá que siga existiendo dentro de nuestra democracia, como existen los partidos de derecha, como existen los partidos de centro, como existen los partidos liberales, conservadores, como existen los partidos indígenas. Es decir, la democracia se trata de eso. Esto no es un llamado a aniquilar ningún grupo político, al contrario. Esto es un llamado a convivencia democrática, pero ninguno, ni siquiera en los peores momentos de necesidad, todo el mundo termina uniéndose y yo creo que en Colombia la violencia que nos sigue demostrando que nos gana la partida es el escenario en el que deberíamos tener el único consenso posible. Claro. Sería el de derrotar a estos armados que ahora están volviendo a traernos todas las prácticas como el secuestro. El resto, el discurso político, ya hablamos de que el desgobierno pues es evidente, que llegue el que quiera gobernar. Es que uno cuando llega y se hace elegir es porque quiere hacer las cosas y quiere trabajar por el país. El servicio público es ese. Hablábamos hace rato con la profesora Eugene Richard eso. Es decir, aquí hablamos de polarización, hablamos de ánimos encendidos, hablamos de pirotecnia, hablamos de populismo, hablamos de narrativa, pero al final del camino el tema es que hay que gobernar. Y el que llegue por más pirotecnia, por más sensibilidad, por más emocionalidad, con la que logre hacer clic con el electorado, porque al final del camino la política es mucho de vísceras, de hígado. Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Claro, exactamente. Pero es que hay que gobernar y este país necesita que lo gobiernen. Y me quedo con una frase suya, es que es un país muy complejo. O sea, es un país demasiado complejo que necesita a alguien, no sé quién, yo tampoco lo tengo claro, y creo que muchos no lo tienen claro, pero la esencia es esa, María Alejandra. Sí, y nosotros no podemos decir hoy en día, porque vamos a entrar en un periodo electoral donde vamos a mantener un equilibrio electoral, un equilibrio informativo para garantizar que la gente que nos está viendo en Caracol, en Blue, que escuche la información electoral con toda la transparencia del caso. También los medios de comunicación estamos siendo y hemos sido parte del linchamiento de Petro, porque también ahí hay una confusión entre la vigilancia del poder que hace el periodismo en todas partes del mundo, en cualquier escenario, en cualquier gobierno, y la participación en política, que es lo que el presidente ha querido, hacernos ver como actores políticos. Pero el tema realmente, además le digo, la complejidad de Colombia es una, pero la complejidad del mundo en este momento, somos una pequeña hormiguita alrededor de las cosas que en el mundo están sucediendo hoy. Y si no damos un pasito adelante para administrar nuestros propios problemas, vamos a quedar inmersos en unas realidades muchísimo más grandes que van a ser más difíciles
de sobrellevar si no tenemos claro, por lo menos dentro de la casa. La gente dice siempre, por lo menos antes de salir a invitar, tener invitados, arregle su casa. Claro. Nosotros tenemos que arreglar nuestra casa primero, y la casa está en un desorden bien desordenada, en un desorden que nos tiene angustiados. No, sí, pues, ¿cómo? María Alejandra, usted mencionaba que una cosa es encarnar una indignación y un cambio necesario, que fue lo que hizo el presidente Petro en 2022, pero ante ya un panorama oscuro en gestión, cuestionamientos y radicalización, navegando en las mismas aguas de él, ¿para dónde irá el próximo año? Vamos a tener una campaña difícil, una campaña dura, una campaña de descalificaciones, una campaña de imitadores, porque estamos tratando de imitar a los fenómenos políticos del continente. Unos quieren ser Bukele, otros quieren ser Milei, otros quieren ser Trump. Están trayendo asesores políticos de otras latitudes justamente para copiarse estrategias políticas. Estamos además creando candidatos virtuales, candidatos que viven en los algoritmos, que responden a esas entrañas del ser humano, que han respondido y que ya manejan perfectamente bien las máquinas de las redes sociales. Y lo más difícil va a ser aterrizar en unas realidades, voy a decir reales, verdaderas, sí. Pero de quién realmente está con los pies en la tierra, siendo un candidato con vocación de servicio, con entrega, digamos, de trabajo, con un equipo que sea capaz de organizar un poco el desorden. Y creo que ahí va a ir los colombianos. Tenemos que lograr que los colombianos puedan tener la mayor información posible para que tomen una decisión en el voto. Los candidatos van a jugar a confundir. Los candidatos van a jugar a llevarse, digamos, esa angustia que hay en el estómago de los colombianos hoy. Y yo creo que lo que vendrá de parte de esa ciudadanía es el agotamiento también de esa confrontación, y ojalá haya como escenarios llanos, ¿no? Como un terreno llano donde la gente pueda escuchar realmente y tomar decisiones. Vamos a ver, va a haber muchísimas consultas, vamos a tener, como ya vimos, una cantidad de candidatos. Esas consultas van a ser solamente de mecánica política, de dónde recogen más votos, pero pues es incluso hasta interesante pensar que en un momento como tan crítico, donde hay cosas, elementos también positivos, o sea, tampoco es que estamos pues aquí en que el país se acabó, no. Yo creo que hay un escenario electoral, y ese escenario electoral siempre es la mejor conversación sobre los futuros, sobre el sueño, sobre las necesidades, y creo que ahí se tiene que construir una esperanza. Ojalá podamos catalizar y servir también de puentes para esos mensajes esperanzadores y reales, pero por supuesto tenemos a las redes sociales y al teléfono inteligente y al WhatsApp y a gente queriendo incendiar por lo mismo que decíamos antes, por ganarse un voto indignado de una persona que pueda eventualmente arrastrar un sentimiento que no es pues el que pueda, no sé, cargar realmente una carga, pues, valga la redundancia, como lo que le significa ser presidente de Colombia. Estoy de acuerdo con usted, y esa va a ser nuestra consigna, construir una esperanza. A eso vamos a poner al servicio nuestro trabajo y toda nuestra energía en esta cobertura política que ya arrancó. Esta campaña se nos vino anticipadamente. María Alejandra, se pasó volando la tertulia. Hasta luego, y nos vemos pronto para que gaste café. Domingo. Nos vemos para que gaste café. Bueno, un abrazo. María Alejandra Villamizar. Hablamos de política, hablamos del panorama, pero sobre todo, ¿sabe qué, María Camila? De salidas. Me encantó esto que dijo María Alejandra, construir esperanza. Una frase que alguien me dijo en un ascensor: yo me siento mamada de la charlatanería. La sensatez va a ser la premisa de esta campaña. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.